aprendes a toda velocidad. 10, 20, 50 y hasta 100 megas. La velocidad es para todos. Llama ya, 7500-500. Estamos viendo Palabras Más. Tania, tú eres directora del Colegio de Derechos Humanos de la Universidad Claustro Sor Juana en México. Ahí se le enseña como una carrera universitaria derechos humanos a los jóvenes mexicanos desde hace 5 años. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué es lo que ellos aprenden? ¿Dónde están esos muchachos que se han graduado de esta carrera? La experiencia en la licenciatura de Derechos Humanos y Gestión de Paz ha sido sumamente interesante. La Universidad del Claustro de Sor Juana es una universidad de corte humanista, es la universidad que ocupa el recinto en donde Sor Juana Inés de la Cruz vivió, estudió, hizo. Entonces, hay un compromiso con la búsqueda de la verdad y del conocimiento que en algún momento generó la necesidad, o más bien leyó la necesidad de una sociedad que necesitaba saber más y construir más conocimientos en torno a la paz y a los derechos humanos, y gestionó este programa académico. Desde hace 5 años, esos chicos y chicas que vienen del bachillerato deciden profesionalmente dedicarse a los derechos humanos y a la paz, y ese ya es un indicador que nos tiene que dar gusto como sociedad, yo creo. Las y los jóvenes están decididos y están determinados a dedicarle su tiempo, su saber y su vida en el mejor sentido a construir la paz en nuestras sociedades. Enseñarlo es un reto inmenso, pero también es cierto que la humanidad ha generado ya los suficientes conocimientos en torno a los procesos de paz y en torno a los derechos humanos como para establecer un programa académico que pudiera dar cuenta de estos saberes e incluso habilitar a los chicos en muchas capacidades que tienen que ver con esto, ¿no? Los chicos y las chicas son sobre todo chicas que salen de esta carrera, generalmente terminan trabajando en las organizaciones de la sociedad civil, en los organismos públicos de derechos humanos y también en las instituciones públicas, es decir, pueden ser parte del gobierno, de las embajadas, tenemos algunas también trabajando como personas expertas en las nociones de derechos humanos, pero también con otros saberes que pueden sumar a las lecturas complejas que son necesarias hacer cuando uno está hablando de estos temas, ¿no? Tania, muy interesante. Quería preguntarte en el tema de activismo y de la presencia de profesionales ya en el tema de derechos humanos en México, en relación con un acontecimiento que tú mencionaste al comienzo de la conversación, que fue la desaparición de los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué cosas se están haciendo? ¿Qué hallazgos se han logrado? ¿Cómo ha sido la relación con el Estado y con los interesados para buscar una solución a lo que pasó? En el caso concreto de los chicos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se generó una dinámica sumamente curiosa respecto de las comunidades estudiantiles, ¿no? Estos chicos son chicos que fueron desaparecidos en tanto estudiantes, y eso ha generado un paralelismo entre muchos estudiantes más en México, ¿no? Ha habido, como lo saben, porque esa fue una nota que tuvo una cobertura internacional durante varias semanas o varios meses, la sociedad mexicana se volcó hacia este tema. A la sociedad mexicana le reventó en la cara una historia de desmemoria, ¿no? Los desaparecidos llevaban décadas estando allí y la sociedad no lo veía y no lo veía, y de pronto un hecho como estos nos dio la cuenta de que el hilito de la dinamita tenía muchas décadas acumulándose. La sociedad salió a las calles, la exigencia se puso a la orden del día, esa exigencia entre personas de a pie, familiares, organismos, incluso las Naciones Unidas, etcétera, le fueron dando cauce al gobierno para que supiera qué es lo que tiene que hacer, es decir, buscarlos con vida, participar junto con las familias de estos procesos. Yo creo que ha sido una lección sumamente interesante respecto de cómo la sociedad le puede y le debe ir diciendo al Estado que se conduzca. Lamentablemente la respuesta no ha sido ni de cerca la deseable.
ni de cerca la que se ha estado demandando desde las organizaciones y desde los familiares y desde los estudiantes, y ahí queda también una tarea larga por hacer, ¿no? Una tarea larga que también reconstruya la memoria de quiénes son esos chicos, de quiénes son sus familias, cuáles eran sus gustos, cuáles son sus aficiones, sus intereses, y reconstruir una historia de desaparición forzada que tiene un episodio último ahí, pero que tiene muchísimos otros rostros y una numeralia y una data bastante más larga en el país. Hay algo que atraviesa de manera transversal, digamos, las menciones que se hacen sobre el trabajo de una organización y de una facultad como a las que perteneces, y es el tema de buscar soluciones creativas al tema de derechos humanos. En ese sentido, ¿qué dirías que podrías subrayar como algo creativo que haya tenido un impacto positivo en esta labor? Me parece que cualquier proceso creativo se tiene que basar en que no se empieza de cero. En estas cosas no se empieza de cero, pero también es cierto que la misma combinación de las mismas ideas nos lleva a los lugares que ya sabemos, ¿no? Uno de los principios de la creatividad, y que es algo que tiene que acompañar a cualquier político y también a cualquier estudiante, es a buscar otro término de referencia entre los distintos elementos, ¿no? A mirar las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva, a jugar, ¿no? A tener también la osadía de poner el saber de los psicólogos con el de los abogados, con el de los artistas plásticos, a combinar distintas nociones que puedan resultar en cosas que no sabemos para dónde vayan, pero que pueden ser el germen de esa innovación, de ese espacio que se gane en términos distintos a todo lo que hemos hecho, ¿no? Inventar, vivir un momento histórico como el que vive México, como el que vive Colombia, tiene que ver con la responsabilidad de inventar lo que no conocemos, ¿no? Y eso, como decía Einstein, no lo vamos a hacer haciendo lo que siempre hemos hecho de la misma manera que lo hemos hecho, ¿no? Y ahí la creatividad se convierte en un valor no solo lúdico, sino también altamente propositivo, creativo y hasta urgente, ¿no? Bueno, hablando de eso, me gustaría saber qué opinas tú de que a raíz de este evento Reconciliación Orillas, que se juntan, y bueno, el proyecto del Fondo de Cultura Económico aquí en Bogotá, se ha abierto de manera permanente un stand de libros dedicados a temas de derechos humanos y paz en ese Centro Cultural Gabriel García Márquez aquí en Bogotá. ¿Cómo te parece esa idea? Yo ya lo vi y es maravilloso. Es una idea osada, pero no descabellada. Si uno se pone de frente de ese estante, puede entender que hay un cambio epistemológico también, ¿no? Hay un cambio en cómo entendemos las cosas. Quizá el conocimiento no tendría que estar más fragmentado en lo filosófico, lo histórico, lo político, lo infantil y lo artístico. Quizá haya una línea común en todos esos elementos, ¿no? Y la forma de reunir a todos esos autores y a todos esos libros y tenerlo de cara en un aparador como el que tienen ahora en el fondo, da cuenta de cuáles son esos procesos intelectuales, creativos e innovadores que se están dando en la sociedad colombiana y que pueden representar una puerta hacia una salida que en este momento no vemos claramente, ¿no? A mí me parece una apuesta maravillosa. La verdad es que la cultura y la literatura muchas veces nos han dado más pistas que muchas otras disciplinas, ¿no? La literatura, por ejemplo, que es algo que yo estudié, yo soy literata, nos ha dado elementos como la teoría de los mundos posibles, por ejemplo, ¿no? Que son nociones que sirven para explicar la ficcionalidad de las obras literarias, pero qué duda cabe que la construcción de nuevos mundos posibles es un reto de la realidad y de la actualidad en nuestros países en este momento, ¿no? Tania, para finalizar, después de tantos años de búsqueda, de estudio, de trabajo, ¿qué sientes hoy por las personas que desaparecieron a tu padre? No siento ningún tipo de simpatía, la verdad. La reconciliación, incluso el nombre de este espacio que nos reúne, a veces me genera cierta, no repulsión, pero incapacidad, ¿no? Yo no sé si podría reconciliarme con esas personas que, si bien puedo entender en qué contexto lo hicieron, me da un puntito de orgullo también que hayan tenido tanto miedo de ellos, ¿no? Alguien que se comporta así frente al enemigo quiere decir que lo ve como
gigantesco y como una amenaza inmensa, y a mí me gusta imaginar a mi papá como alguien inmenso, retador y que tenía la capacidad de cambiar al mundo hacia un lado que unos no querían, ¿no? Si llega el momento de enfrentarme a ellos, sí espero que la justicia haga lo propio, o sea, algo que me ayudaría a mediar como ese impulso que a veces tenemos los familiares de coraje y de venganza, puede ser leído desde algunas miradas. Sin duda está mediatizado por la justicia, ¿no? Que existan procesos de juicio y castigo hacen que las víctimas tengamos un respiro y que podamos empezar a pensar en cuál sería el término de convivencia una vez esas personas hayan cumplido la pena que se imponga, ¿no? Eventualmente formaremos parte todas de la misma sociedad y tocará inventar cuál sea la forma de relacionarnos, pero sin duda tiene que ser desde la no impunidad, sin duda tiene que ser desde un ejercicio de memoria y con mucha paciencia y mucha creatividad también. Bueno, Tania, fue muy interesante haber conversado contigo sobre todos esos temas de derechos humanos y paz, tu experiencia en México, vista en contexto de lo que está pasando en Colombia. Mil gracias por haber aceptado esta invitación y espero que vuelvas pronto a nuestro país. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, fue un placer. Palabras más con Álvaro García.